Muy buenas noches, mi nombre es Juan Gabriel Plata Díaz, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental del Libertador, y en ese momento me encuentro en el quinto semestre de doctorado en educación con la asignatura Atlas T, en la última actividad, análisis matricial de la parte cualitativa y comunicación de los hallazgos. Esta investigación se realizó con los documentos que el tutor nos facilitó en cuanto al insumo que nosotros determinamos para poder hacer este proceso de análisis de investigación. El propósito pues era generar un cuerpo teórico multidisciplinario enfocado en el papel del diálogo con la información general del docente, y también surgían unas preguntas donde cómo relacionábamos esas concepciones y las dimensiones del diálogo para sustentar un enfoque más integrador en la UP. También cómo se integran la coevaluación y el diálogo también ético en las prácticas pedagógicas de los futuros docentes de la UPEL. Bueno, el contexto fueron los documentos que nos ofreció nuestro tutor, y en ese contexto hallamos estudiantes del sexto semestre de ciencias sociales, del tercer semestre y del tercer semestre de física y del tercer semestre de la Universidad de Maracay. Bueno, para la construcción teórica, pues seguí un procedimiento sistemático basado en el análisis matricial. Primero realicé la codificación abierta de todas las entrevistas, lo que me permitió identificar unidades de significado relacionadas con la participación, con las emociones, con los valores y el rol del docente. Luego organicé esos códigos en una matriz de concurrencias y en Atlas T, por supuesto, donde pude observar la frecuencia con que aparecían esos conceptos juntos, o esos juntos conceptos, perdón, como una disposición para participar en los valores personales, en los factores emocionales y en las experiencias y en las oportunidades, en la pasividad y en el rol de la influencia del docente. Bueno, esta matriz fue clave para detectar patrones, tensiones y relaciones internas. Eh, por ejemplo, las celdas resaltadas en verde revelan asociaciones significativas entre códigos, indicando cómo los factores emocionales pueden potenciar o inhibir esa participación, y cómo el rol del docente puede llegar a actuar como mediador entre las experiencias previas y los comportamientos que se dan pues dentro del aula. Bueno, en esta diapositiva, en la interpretación de los hallazgos, podemos, digamos que de alguna manera, observar los códigos que se construyeron a partir de ese proceso de codificación, en la codificación cualitativa realizada en Atlas T. Esta matriz pues me permitió de alguna manera integrar de una manera clara y estructurada los códigos derivados de las entrevistas y agruparlos en subcategorías, como mostramos ahí en la pantalla, y en los grupos de códigos, lo cual fue fundamental para avanzar hacia la construcción del presente estudio. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que los códigos listados en la columna izquierda representan como esas ideas, esas experiencias y esos significados que se expresan directamente por los estudiantes durante pues, las entrevistas. Esos códigos como la actitud crítica, como la apertura cognitiva, en el ambiente de aprendizaje ético, en el aprendizaje colaborativo, el clima emocional favorable para el diálogo o el compromiso con el aprendizaje, pues surgieron de una manera recurrente en los relatos de los participantes.
y reflejan las dimensiones que ellos consideran esenciales para que el diálogo educativo genere de una forma auténtica, significativa dentro del aula. Una vez identificábamos esos códigos que posteriormente observamos, el siguiente paso consistió en organizarlos en subcategorías. La primera gran subcategoría que se identifica es la matriz de aprendizaje, es en el aula. Esta subcategoría agrupa códigos que tienen que ver con las prácticas pedagógicas que son concretas. Las actividades que se realizan en los ambientes éticos de aprendizaje, la participación colaborativa y la construcción de conocimiento. Esta subcategoría revela que los estudiantes perciben el diálogo educativo como una parte integral de los procesos de aprendizaje, no como un elemento aislado o circunstancial. Para ellos el aprendizaje se fortalece cuando pues, se abre espacio en la participación, cuando las actividades se articulan con el intercambio de ideas y cuando el aula funciona como un entorno seguro para posteriormente pues, expresarse. La segunda subcategoría destacada pues, es el diálogo asertivo en el aula, ubicada en esa conexión con el grupo de códigos de inteligencia, pues, de inteligencia emocional. Esta subcategoría reúne elementos como la confianza mutua, la empatía que tiene el docente con el estudiante, el compromiso emocional y el clima socioafectivo. ¿Qué más podemos decir? Ese hecho de clima que es emocional resulta muy favorable, pues esa empatía, ese compromiso, pues hacen que aparezcan repetidamente en las entrevistas, que nos muestra que las relaciones humanas dentro del aula pueden llegar a impactar directamente en dicha participación. Si el ambiente emocional es tenso, autoritario o rígido, el diálogo tiende a inhibirse. En cambio, si el clima es cercano, respetuoso, comprensivo, empático, la posibilidad de construir un conocimiento de una forma más colectiva será pues notablemente. Y la tercera subcategoría es de las estrategias del aprendizaje, que se relacionan de manera directa con el código del diálogo educativo. Esta subcategoría agrupa elementos que muestran cómo el diálogo es utilizado por los estudiantes y los docentes como una herramienta para construir, para analizar y profundizar ideas. Aquí aparecen códigos cómo construir conocimiento, diálogos como una base de valores éticos, el diálogo como un medio de construcción. Esta agrupación evidencia que el diálogo no solo funciona como una interacción verbal, eh, sino como una estrategia pedagógica que permite interpretar, cuestionar, argumentar y analizar distintos puntos de vista. En otras palabras, el diálogo emerge como una herramienta cognitiva esencial para los procesos formativos. Estas tres subcategorías se integran en grupos de código más amplios. El grupo más relevante es la interacción en el aula, que funciona como una metacategoría, perdón, y que explica la relación entre aprendizaje, estrategias pedagógicas y el diálogo educativo. Este grupo muestra que todas las subcategorías están profundamente interconectadas. El diálogo surge dentro de la interacción, pero al mismo tiempo la interacción se fortalece pues a través del diálogo. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional, que aparece como un componente transversal dentro de la dinámica del aula. Su presencia en la matriz indica que los aspectos emocionales y personales no son complementarios, sino centrales para el desarrollo del diálogo. Esto consistente con las narrativas de los estudiantes, quienes destacaron que el aprendizaje solo vuelve significativo cuando se trabaja en un entorno emocionalmente seguro. Cuando observamos esta matriz en un conjunto, podemos ver que no se trata solamente de una clasificación técnica de códigos, sino una representación visual del fenómeno estudiado. Cada código, cada subcategoría y cada grupo revelan fragmentos de la experiencia formativa y juntos componen el mapa conceptual que se explica cómo entienden los estudiantes el diálogo educativo y cuáles son esas condiciones que lo favorecen
o lo limitan. Esa estructura también sirvió como base para analizar el análisis matricial posterior y para la triangulación con la teoría, permitiendo consolidar categorías interpretativas más sólidas y avanzar hacia la construcción de un modelo de un diálogo educativo. En resumen, la matriz del Atlas-TIC no solo garantiza los datos, sino que sintetiza el núcleo del fenómeno, el aprendizaje y las emociones en las interacciones. Esta red semántica muestra cómo esas experiencias y oportunidades y esos roles tienen una influencia en el docente. Funcionan como nodos iniciales que condicionan las dinámicas del aula, por decirlo de alguna manera. Cuando las experiencias previas son positivas y el docente genera acompañamiento, se fortalecen los valores personales del estudiante, lo cual impacta directamente en su participación. Por el contrario, las experiencias limitadas y el rol docente poco activo dan lugar a la pasividad y baja participación, afectando incluso el desempeño académico. Todos esos elementos convergen en una metacategoría, de conocimiento y aprendizaje, que representa el sentido final de este proceso. La red evidencia que el aprendizaje no depende solo del contenido, sino de la interacción entre las emociones, valores, mediación docente y el clima del aula. Ese conjunto de la estructura muestra que el diálogo educativo y la participación se construyen de manera relacional a partir de factores emocionales, motivacionales, pedagógicos que interactúan simultáneamente. Bueno, ahora bien, esta red semántica que observamos acá integradora muestra cómo el nodo central en experiencias y oportunidades articula gran parte de los significados expresados. Articula, digamos que los significados expresados por los estudiantes en una relación con el diálogo educativo. Cada cita que rodea el nodo evidencia un elemento clave en el proceso dialógico: la necesidad de apertura a la preparación emocional y el respeto por las ideas ajenas, la importancia de la honestidad intelectual, el papel del docente como facilitador en ese intercambio auténtico, y las conexiones indican que las experiencias previas y las oportunidades de participación influyen tanto en la calidad del diálogo como en la capacidad del estudiante para argumentar, cuestionar y construir conocimiento. Bueno, en esta investigación pudimos demostrar que el diálogo educativo es el elemento central que articula esas concepciones, las prácticas y las experiencias en la formación del docente de la UPEL. Identificamos esas dimensiones claves como la interacción en el aula y la construcción crítica del conocimiento, los valores personales y la inteligencia emocional, todas interrelacionadas entre sí. Los resultados muestran que el rol docente y el clima de confianza pues determinan la participación y la calidad del intercambio. Esto nos permitió construir un corpus teórico situado que entrega el diálogo ético, la autorregulación emocional y la coevaluación, ofreciendo bases sólidas para fortalecer la formación, por supuesto, docente. Muchas gracias.